Buenos días. En el nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el Domingo de Pentecostés. Esta Eucaristía será ofrecida en acción de gracias por la graduación de Juliet Arroyo y por Lidian Millán. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos Pentecostés a los 50 días, que es lo que quiere decir, de la Pascua. Jesucristo nos había prometido enviarnos al Consolador, al que nos iba a fortalecer, al Espíritu de la verdad, y lo hizo desde el Padre. Cuando celebraban los judíos el día 50 después de la Pascua, cuando salieron de Egipto y recibieron en el Sinaí la ley, la Iglesia comienza su misión no por su propio impulso, sino por el impulso creador o recreador del Espíritu Santo. Y recibe lo que nosotros pudiéramos llamar siempre la nueva ley, la ley del Espíritu. Un nuevo modo, querido por Dios, de leer los acontecimientos, de leer también los mandatos de su ley aplicados a nuestra vida y centrados en el mandamiento que los resume y los potencia a todos, el del amor a Dios y al prójimo. El espíritu de amor le decimos. La tercera persona de la Trinidad Santa, igual al Padre y al Hijo, como profesamos en el credo. El vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, que es una persona. Eso nos enseña la importancia de ese don de Dios, del amor que tiene en nuestras vidas. Cuando una persona de la Trinidad constantemente lo representa y lo activa en nosotros, nos lo da. Todos los dones de Dios desde que Jesucristo ascendió a los cielos, fiesta que celebramos el pasado domingo, nos vienen por ese Espíritu Santo. Por lo tanto, también podemos aplicarnos
a conocerlo mejor, no solo en el estudio, sino en la oración en la cual lo invocamos, nos dejamos guiar y también buscamos en Él el consuelo y la fortaleza. Es el espíritu de la unidad. Cuando hablamos de comunión, hablamos de la acción que el Espíritu Santo realiza entre todos nosotros, llevándonos a esa plenitud del encuentro de Dios y con Dios en su amor. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados, las veces que no hemos sido dóciles a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El don de lenguas que se manifiesta el día de Pentecostés entre los apóstoles es una señal de unidad. Es un don transitorio, pero que quiere expresar cómo Dios llama a todos los pueblos a hablar una sola lengua, la lengua del amor de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido,
que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas las partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos son visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, que numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. El bautismo nos ha hecho nacer a una vida nueva y nos incorpora a un pueblo nuevo también, el pueblo del Espíritu. Por lo tanto, la unidad brota de Él, es lo que llamamos y realizamos en comunión. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos
se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donde en tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente de mayor consuelo. Dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua del duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortas los duelos. Hasta el fondo del alma, divina luz enriqueceros. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando tú envías su aliento. La tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerces entero. Siete dones, según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, haga de esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Como el Padre me ha enviado, dice Jesús en el Evangelio, así los envío yo. La efusión del Espíritu Santo trae consigo un impulso misionero siempre presente en la Iglesia, que comenzó en el día que pudiéramos llamar, desde el punto de vista apostólico, fundacional, que fue el día de Pentecostés. Aleluya, 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 todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo.
A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Estaban todos reunidos en un lugar. ¿Dónde fue ese lugar? Hay quien dice que era en el cenáculo, donde se habían reunido con Jesús para la última cena, para la Eucaristía primera, y que era allí donde se referían para reunirse, un lugar más amplio que una sencilla casita de una habitación, entre los que formaban el grupo de los discípulos, que además no eran de Jerusalén, eran de Galilea. Es posible, pero es menos importante, fíjense que no nos dice San Lucas, que nos escribe el libro de los Hechos, cuál era ese lugar. Todo lo que está presente en los relatos de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, pensemos, que es lo que estamos ahora. Y lo que está ausente también, las omisiones, tienen una intención. No es que se descuidó, se le olvidó la dirección, claro que se acordaba. A uno no se le olvidan esos lugares donde ocurrieron cosas extraordinarias e inéditas. Porque lo importante es que estaban reunidos, la unidad, que nos recuerda San Pablo en la segunda lectura de su primera carta a los Corintios. El bautismo nos hace un solo cuerpo en Cristo. Es más que un pueblo, son un solo pueblo, el pueblo de Dios, pero más que eso, en Cristo, cosa que nos llena de alegría, orgullo, compromiso, y nos hace sentir lo que somos, miembros suyos, llenos de su amor, de su ternura, de su protección, de su fuerza. Estaban todos juntos en un lugar. En medio de ellos estaba María, la madre de Jesús. Por eso tantos cuadros que representan Pentecostés presentan a María en el medio orando y los apóstoles alrededor, todos con sus llamitas de fuego, que no les quemaron la cabeza, porque eran la señal de la presencia y la efusión y la presencia del Espíritu Santo. El viento impetuoso, como un temporal. Sin embargo, solo lo sintieron ellos. La gente se enteró cuando salieron a la calle y empezaron a predicar sin inhibiciones, sin miedo, como sí tenían el día de la resurrección. Así nos lo cuenta San Juan en el Evangelio que acabamos de proclamar. Estaban en un lugar cerrado por medio de los judíos, miedo a los judíos. Y Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Por dónde entró? Por la pared, por el techo, por la puerta cerrada, como un fantasmita que atraviesa. No. Él estaba allí, se hizo visible, porque el Señor resucitado vive en su iglesia, de una manera verdadera y eficaz. Todo lo que hacemos para manifestarlo es eso, porque nosotros tenemos necesidad de alimentar nuestros sentidos y nuestra fe. Por eso tenemos los sacramentos, por eso proclamamos la palabra de Dios una y otra vez, y la explicamos y la actualizamos, la ponemos al día, nos ponemos al día con ello, con ella, ¿verdad? Por eso comemos la Eucaristía. Bastaría una vez, y como han dicho algunos muy emocionados, con una vez bastaría para morir de amor, si supiéramos, si pudiéramos comprender en profundidad y absolutamente todo lo que significa eso para nosotros.
viene a informar nuestra inteligencia, nuestros sentidos y nuestro corazón, de su amor, de su gozo y de su acción. No entendemos nunca al Espíritu Santo, como tampoco, aunque creamos que sí, entendemos totalmente a Jesús. Es la imagen única en forma humana que tenemos de Dios, Jesucristo, el Hijo amado del Padre. Cuando ellos se ponen tristes porque Jesús se va, después de la resurrección, como que se van acostumbrando a que se aparece una y otra vez. No sabemos lo que ha pensado cada uno de ellos, pero tal vez algunos que otros, o todos, hayan pensado, de ahora en adelante siempre va a ser así. No tenemos la dicha de tenerlo físicamente siempre con nosotros, sin embargo, sí lo vamos a tener visible y sensiblemente, físicamente, como lo veían, como comía con ellos y todo. De vez en cuando Él lo estime conveniente, serán sorpresas. No sabemos qué pensaron. Se fueron acostumbrando, Él les fue repasando, recordando las cosas importantes, examinó a Pedro en su amor, ¿se acuerdan? A la orilla del lago. Pero un día les dijo, bueno, ya llegó el tiempo en que nos despidamos, ya me voy al Padre, pero volveré, no se queden tristes. Pero cuando lo vieron perderse y vino una nube y ya no vieron más, tuvieron que venir unos ángeles a alertarlos de lo que había pasado y de lo que iba a pasar. Él volverá, como se lo dijo, pero vuelvan a la ciudad y manténganse unidos en la oración, en la expectativa de su vuelta. Y volvió con el Espíritu Santo enviándonos. Porque el Padre y yo somos uno, y pudiera decirnos igual, el Espíritu y yo somos uno. El Padre, el Espíritu y yo. El Espíritu de amor, el vínculo de ese amor entre el Padre y el Hijo, que brota de entre ambos, pero no como una mera emanación, sino como una persona que es coeterna con el Padre y el Hijo, y participa de su misma dignidad divina. Pero es el encargado, así como Jesús lo fue de nuestra redención por su muerte y resurrección, el Espíritu es el encargado de mantener la fe en su pueblo, de seguirnos enseñando y fortaleciendo, de consolarnos y de impulsarnos. Por eso viene como un viento, como Jesús sopla el día de su resurrección, hace así. Claro, él no tenía micrófono. Y después de soplar sobre ellos, ¿qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Un don grandísimo que le da a su iglesia en sus apóstoles. El don de atar y desatar que le había dado a Pedro, ahora lo comunica a todos y lo extiende de una manera específica al perdón de los pecados. Dios, que puede resucitar muertos y perdona nuestros pecados, puede hacer que nosotros nos comuniquemos ese don, el primer regalo del resucitado, a su iglesia y al mundo. Hay personas que a veces tienen objeción a la confesión auricular. Yo me confieso con Dios. Siempre nos confesamos con Dios. Y es a Dios a quien le pedimos perdón antes de ir a recibir el sacramento, cuya materia, nuestros pecados, la ponemos nosotros. Yo no puedo darle absolución a una persona que no confiese, aunque sea un pecado venial. Me confieso de ser pecador, David. Todos lo somos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pecado recuerdas hoy? En especial, desde tu última confesión. Antiguamente,
y hoy también se nos recomendaba que si no teníamos un pecado mortal, ojalá que nunca lo tuviésemos, ¿verdad? Y no teníamos ningún pecado venial desde la última confesión, cosa posible, aunque sea difícil, posible, que nos confesáramos de los pecados de la vida pasada con dolor de corazón para poder recibir la gracia de la absolución, porque si no hay materia, no hay absolución posible, ¿eh? No es necesaria, sencillamente. Podemos recibir una bendición. Pudiéramos decir que siempre hay materia. Los santos, los más santos, siempre se reconocieron pecadores. Pudiéramos decir que, nosotros nos gusta decir que exageraban, grandes pecadores esos santos. Ellos saben lo que dicen. Es que a la vista de alguien que está tan cerca de Dios por vivir su vida, cualquier falta le va a parecer gran pecado. Leamos las confesiones de San Agustín, que fue un gran pecador, no fue peor que otro, no fue un asesino ni nada de eso, pero fue un gran pecador antes de su conversión y bautismo. Fue educado como cristiano, pero se alejó, buscó por muchos caminos, desde la filosofía. Fue un gran maestro de filosofía, pero estaba lejos del Dios de la vida. Y tenemos la tradición de que su madre, con sus lágrimas, le ganó la conversión. Todos los grandes santos se saben grandes pecadores, cosa que a veces nosotros disminuimos. Bueno, un pecadillo, una mentirita blanca, un no sé qué, uno siempre peca, no sé, justo peca 7 veces al día, y empezamos a filosofar, se nos va la musa. Somos pecadores, y siempre que hagamos un buen examen de conciencia, vamos a encontrar algo de qué pedirle perdón a Dios y recibir la gracia del perdón, aunque sea en clave venial. El Señor no nos dio ese don en balde, como un adorno a la iglesia, sino como una necesidad. En los primeros tiempos y durante algunos siglos, la iglesia reservaba la absolución para casos muy graves, pecados públicos, grandes crímenes, adulterios. El adulterio es pecado grave, bueno, se no se lo olvida a los casados. Y cuando se confesaban ordinariamente con el obispo, les ponía una penitencia que podía durar años, estaban excomulgados, fuera de la comunión, hasta que recibiesen la absolución pública del obispo otra vez. Y a veces tenían que quedarse fuera de la iglesia pidiéndole oraciones a los fieles por sus pecados. No sé cuántos de nosotros se confesaría si la penitencia fuera así hoy. La confesión auricular, como la conocemos, directamente del penitente al sacerdote, en secreto, recibiendo la absolución aún antes de cumplir la penitencia, es cosa más reciente, aunque lleve muchos siglos, no sé si fue en los 500, hace mucho tiempo. Y la extendieron por Europa los monjes irlandeses. Ustedes saben que la iglesia en Irlanda, la fe se proclamó ahí por los monjes predicadores. Casi todos los santos irlandeses que tienen nombre en muchas iglesias de aquí eran monjes. Bueno, y ellos fueron los que ejercieron el ministerio, los sacerdotes, ¿no? El ministerio de la reconciliación, de esa manera que conocemos hoy la confesión. Después la iglesia lo sancionó, lo regularizó, todo eso. Y ha dado mucho fruto a lo largo de los siglos. Pero no debemos tomarlo a la ligera, decir, yo puedo hacer y después voy y me confieso. Si eso es tu intención, tu confesión no va a valer, porque está viciada desde el principio. Te debe doler el pecado
y tienes que tener el propósito de no cometerlo más. No importa que sepa que eres débil y que a lo mejor en una tentación vuelves a caer. Uno tiene que tener propósito firme, para poder recibir válidamente y con fruto esa absolución que nos sane, no solo nos perdone, nos sane. Es un sacramento medicinal. Por eso lo podemos recibir tantas veces. No está limitado al tiempo. Podemos comulgar solo una vez al día. Si podemos comulgar una segunda vez, es por excepción, y eso es después del Concilio Vaticano II, cuando esa otra misa tiene otro significado. Fui a misa por la mañana, pero por la noche participé en una boda y quería comulgar en la boda, y es posible. Participé en una misa de primera comunión y después fue a la misa de domingo, que era ese mismo día por la noche, el sábado, ¿no? El precepto anticipado, y comulgué. Participé en la misa de medianoche, que ya es la misa del día de la celebración de la Pascua, de la Navidad, y comulgué en la misa del día. Pero no podemos comulgar, si voy a 10 misas yo no puedo comulgar en 10. Los sacerdotes antiguamente tenían que pedir un permiso especial al obispo, que a veces lo daba unido a su cargo, cuando tenían cura de almas de una manera más amplia, y podían solo celebrar 2 misas al día. Ordinariamente una. La segunda era por excepción. ¿Por qué? Porque tenían que comulgar en cada misa. Esa era la razón. Después, para trinar, para poder celebrar una tercera, había que tener una dispensa especial directa del obispo. Con el tiempo y en otras circunstancias, por ejemplo, cuando yo fui ordenado, ya había mucha escasez de clero en Cuba, habían expulsado como 500 o más sacerdotes, y cada sacerdote tenía muchas iglesias, comunidades que atender, y no teníamos límites. Si yo tenía que celebrar 4 misas en un día o 5, pues la celebraba, y se suponía que si el obispo me había encomendado esa misión, yo tenía que celebrar esas misas. Aquí también lo puedo hacer de esa misma manera. Pero durante mucho tiempo hubo mucha restricción para que no abusemos, para que no pensemos que la comunión es como una merienda, ¿no? Que yo tomo y, ¡ay, qué bien! Ahora me siento reconfortado, ¡qué emoción! No, basta con una vez, ordinariamente. Y esa vez debe ser como la primera y como la única, en el espíritu de que debemos estar llenos cuando nos acercamos a recibir a Cristo. Como nos dicen a los sacerdotes esas oraciones de preparación tan hermosas que a veces están escritas en las sacristías de algunas iglesias. Celebra esta Eucaristía como si fuera la primera, como si fuera la última, como si fuera la única. Y así debemos vivir a Cristo. El Señor nos envía a predicar, a ser sus testigos. Hay muchos modos de predicar, pero nunca debemos quedarnos tranquilos pensando, bueno, yo no tengo oportunidad, yo no tengo nada que decir aquí. Y si te sientes poco preparado, prepárate. Tenemos que prepararnos cuando vamos a ser padres, antes cuando vamos a casarnos, cuando vamos a ser padrinos. Y si hasta ese momento estábamos viviendo la fe flojita, no estábamos practicando nuestra fe asiduamente, es un momento de pensar que Dios nos está llamando a una vida comprometida y a una vida piadosa, asidua, para poder cumplir esa misión a la que nos vamos a comprometer con una promesa sagrada. Por lo tanto, cuando yo voy a la iglesia, voy porque el Señor me ha llamado, el Espíritu me ha impulsado y me va a llenar de esa sabiduría, de esa luz, de esa capacidad. Me da pena. Dicen que el cangrejo se quedó sin cabeza porque cuando Dios estaba repartiendo cabezas,
era tan penoso que no se la quiso pedir, ¿no? Pídeme lo que tú quieras. Y el cangrejo decía, me da pena. Y se quedó sin cabeza. Nosotros debemos pedirle al Señor todo lo que creemos necesitar. Ya Él nos dará lo que nos convenga. Pero en orden al apostolado, no lo dudemos. No tengo dones o creo no tenerlos, pedirle al Espíritu, a Dios, que por el Espíritu, que es Dios, me lo haga saber y me dé fortaleza y me dé entusiasmo y me dé alegría, que es una de las señales de la presencia y la acción del Espíritu Santo en los fieles, en todos nosotros. Queridos hermanos, vamos a proclamar unidos nuestra fe universal, católica, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hoy llega a su plenitud el tiempo de Pascua. Hace 50 días celebrábamos con alegría la resurrección del Señor. Hoy celebramos la madurez y el cumplimiento definitivo de la Pascua. Pidamos a Jesucristo resucitado que nos dé el mejor de sus dones, el Espíritu Santo. Nuestra respuesta será: envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que podamos amar a todos los hombres con generosidad y alegría, sin distinciones y sin hacer acepción de personas, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que nos convirtamos al Evangelio y podamos transformar nuestra sociedad viviendo el mandato del amor, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que nuestro mundo sea realidad, la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que los cristianos seamos instrumentos eficaces para la evangelización, testigos de la verdad y signos de la esperanza que no defrauda, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que a todas las embarazadas que encuentran dificultades, Dios les conceda su protección y las lleve a lugares compasivos que apoyan la vida, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia en las familias y la injusticia de los pueblos, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que seamos dóciles
a la acción de Dios en nuestras vidas y dejemos que Él viva en nuestros corazones. Oremos. Envíanos tu Espíritu Santo, para que el Señor convierta a la verdad y a la justicia a los que son signos y actúan en pro de la división, ya sea en las familias, en la sociedad, en el mundo de la política, en nuestra nación y en todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, y haz que su presencia activa en nuestra historia convierta los corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que nos llamas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos al Señor. Seamos generosos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibirá de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo.
sobre los que habías adoptado como hijos, por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Lidian, Victoria y Laura, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo.
Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila al volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Y ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Y ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que en el diálogo final de despedida incluimos hoy una vez más, como en la Pascua, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos,
derramando sobre ellas el Espíritu Santo, los alegre con sus bendiciones y los llene con los dones del Espíritu Consolador. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así puedan ustedes pasar de la esperanza a la plena visión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.